Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, mis compañeros Vianey González y Manuel López y su servidora Vianey Torres hablaremos respecto a la actividad número 3 del caso de Florence Cassés. Con ello, mi compañera Vianey comenzará con la exposición. ¿Quién es Florence Cassés? Florence Marie Louise Cassés nace el 17 de noviembre de 1914 en Lille, Francia. La francesa llegó a nuestro país en 2013 para trabajar con uno de sus dos hermanos, Sebastien, quien en ese tiempo vivía en la ciudad de Toluca. Ya en nuestro país, Florence Cassés decide residir en la Ciudad de México. En 2004 conoce a Israel Vallarta Cisneros, señalado como líder de una peligrosa banda de secuestradores conocida como los Zodíaco, con quien sostenía una relación. La historia de Florence Cassés. El caso más polémico de Genaro García Luna ocurrió en diciembre del 2005, cuando realizó un montaje de televisión para dar a conocer la supuesta aprehensión de la ciudadana francesa Florence Cassés y su pareja Israel Vallarta, ambos acusados de secuestro. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de Florence Cassés al comprobarse el montaje, lo que obligó a suspender la sentencia de 60 años que prensió a la que ya se había hecho justamente acreedora. El caso alcanzó las esferas más altas de la política mexicana en aquel entonces, generando también una lucha diplomática entre Francia y México. ¿Qué ha ocurrido con Cassés? En enero del 2020, Florence Cassés afirmó que iniciará un proceso legal en contra del expresidente Felipe Calderón, su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y en contra de las personas involucradas en el montaje televisivo del que fue víctima. Cassés, quien estuvo 6 años en prisión por presuntamente pertenecer a la banda de secuestradores Los Zodíaco, informó sobre el proceso legal durante una entrevista al semanario francés El Express. En enero del 2015 había solicitado 36 millones de pesos al expresidente Felipe Calderón como indemnización por reputación de daño moral, para su demanda fue rechazada por el Juzgado Segundo del Distrito en materia civil. ¿Qué pruebas existen contra Florence Cassés? Un indicio decisivo en las resoluciones judiciales es el hecho indoloble de que aquella vivía en el rancho Las Chinitas, propiedad de su exnovio Israel Vallarta, sitio en el que, según la acusación, se tenían los secuestradores. Además, los 3 secuestrados rescatados por la AFI lo reconocieron, 2 de ellos mucho tiempo después de haber aseverado que no la identificaban y otro después de su primera declaración. El otro secuestrador, Ezequiel Elizalde, identificó a la acusada desde el momento que se liberó, tampoco por el rostro, que no lo veía ya que estaba vendado, y ella traía un pasamontañas, sino por un mechón de cabello que se salía de dicho pasamontañas, y también por la voz. Al alcance era extranjero y arrastraba la letra R. La sesión del 21 de marzo de 2012 se sometió a la consideración de los ministros, que eran integrantes de la primera sala del proyecto de la sentencia en este asunto, que había correspondido elaborar en el primer término. Se proponía otorgar el amparo liso y llano a la recurrente en virtud de una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales, principalmente a los referidos a la asistencia consular, la puesta a disposición ante el Ministerio Público sin demora y la presunción de inocencia. Con ello, mi compañero Imanol va a hablar respecto a los criterios del voto consecuente. No te escuchas, compañero. Tienes el micrófono apagado. Sí, ya. Dice, la significación ajena a la realidad. La primera sala narra los hechos ocurridos en la primera etapa de averiguación previa, distinguiendo la justicia de penal, la acusación ante el juez del distrito, dictó sentencias
condenatorias, la cual fue encontrada culpable de los delitos. Los delitos ya se los mencionó mi compañera Vianey. Recursos de apelación y sentencias de segundas instancias. La quejosa interpuso un recurso de apelación. Igual mi compañera lo acaba de explicar. El juicio de amparo directo. El 30 de agosto del 2010 por Flores Cases solicitando el amparo y la protección de justicia federal. El recurso de la revisión, que igual nuestra compañera Vianey nos hizo el favor de explicarnos. La quejosa interpuso la revisión en contra de la sentencia del tribunal colegiado. Trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Admitió a trámite el recurso de la revisión y el turno al del Ministerio Arturo Saldívar Lelo de la Lera para la formulación de proyectos de resolución respectivo. La competencia, la oportunidad de recurso, la procedencia, el estudio a fondo, el derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, el derecho fundamental del detenido a ser puestos a disposición inmediata ante el MP, la actuación de la violación en el caso concreto, el derecho fundamental del detenido extranjero, derecho fundamental a la presunción de inocencia y los efectos de la sentencia. El mensaje que envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante esta decisión. Debemos de tomar en cuenta que una víctima tiene derecho a que se haga justicia, que se castiguen a las personas involucradas, que reparen el daño que han sufrido. El Estado y en particular los órganos encargados de ejercer la acción penal. Los acusados, los presuntos inocentes, no tienen ninguna relación jurídica con las víctimas hasta que exista una decisión definitiva, o sea, legal, ya que todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Durante el proceso hubo violaciones a los derechos humanos del acusado. El debido proceso es una garantía, un valor y un objetivo fundamental. Al no comprobar la culpabilidad de Casé, comparte un estatus de víctima. Las víctimas y Casé son ambas víctimas del mal funcionamiento de la máquina policial y judicial junto con los medios de comunicación. El traslado del exnovio por posible COVID-2019. Israel Vallarta Cisneros, acusado en el 2005 del delito de secuestro y en la actualidad preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, fue trasladado a un hospital al presentar posibles síntomas de COVID-2019. Fueron víctimas de un montaje televisivo organizado por el exdirector de la Agencia Federal de Investigación, Gerardo García Luna, que se transmitió en vivo en diciembre del 2005 en el noticiero matutino de la empresa Televisa. Familiares de Vallarta también le confirmaron que Israel tenía problemas para no respirar. No está siendo atendido, como debe de ser. Le están dando medicamento de puro paracetamol, en el cual las autoridades han hecho caso omiso en atender la petición para que Israel tenga una revisión médica. Ejecutan al abogado de Flores Cancé. Jesús Horacio García Vallejo, abogado del gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, y quien también tomó parte de la defensa de Flores Cassé, y de Miguel Ángel Treviño Morales, el de los Zetas, fue silenciado de 5 balazos a bordo de su vehículo en los momentos en que circulaba sobre el eje 10 en la colonia Los Reyes de la alcaldía de Coyoacán. Los sicarios fueron 2 hombres que lo interceptaron a bordo de una motocicleta y al tenerlo en esos metros, uno de ellos les disparó 5 ocasiones al parabrisas, donde viajaba el profesionista en derecho penal. 3 de los proyectiles de arma de fuego se le incrustaron en el pecho y abdomen. Con ello entendemos que esta cronología es de la siguiente manera. El 9 de diciembre del 2005, la Agencia Federal ingresa a Rancho Las Chinitas para detener a una banda de secuestradores llamada Los Zodiaco. El 10 de febrero del 2006, el programa Punto de Partida reconoce que fue una recreación de Cassés y su novio que habían sido detenidas días antes. El 25 de abril del 2008, la sentenciada va a cumplir 96 años de prisión por secuestro de 4 personas. 3 de marzo del 2009, la persona se fija en 60 años. 9 de marzo del 2009, la francesa no será extraditada y cumplirá la condena en México. 11 de mayo del 2009, se acusa a Cassé de encargarse del cuidado de las víctimas.
sin reconocer la cabeza de esta organización. 22 de junio del 2009, Calderón permite la extradición de Cassés. 30 de agosto del 2010, un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 9 de febrero del 2011, organizaciones civiles exigen al Poder Judicial no ceder ante las presiones de Francia. El 10 de febrero del 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza el amparo. Existen diferencias diplomáticas entre México y Francia. Con ello, hacen la cancelación de actividades del Año de México y Francia. Junio del 2011, el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Nayarit ordena la liberación de los miembros. El 7 de marzo del 2012, el ministro Arturo Saldívar presenta un proyecto de amparo para liberación de Cassés. El 21 de marzo del 2012, la primera sala de corte rechaza el proyecto. Y finalmente, el 23 de enero del 2013, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron la libertad inmediata de Cassés. Con ello terminamos nuestra exposición.